Doctora Claudia Sheinbaum, pues habló sobre la continuidad del segundo piso de la cuarta transformación a través de programas sociales, de políticas de bienestar compartido. Agradezco enormemente a la doctora, a la candidata que nos tome la comunicación esta tarde. ¿Cómo está, doctora Sheinbaum? Muy bien, Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, le agradezco mucho la llamada, sabemos que tiene una agenda apretadísima, pero pues quisiera usted preguntarle una vez más, ¿cómo sintió el debate ya en retrospectiva, ya al día siguiente? ¿Hubo más propuestas, tal vez caminó un poquito más rápido, lo sintió mejor que el primero? Sí, yo creo que un poco largo, tal Ujú. vez. Yo creo que para quienes nos vieron, llega un momento en que ya había parecido un poco largo, pero creo que yo me siento muy satisfecha, como te lo comenté el día de ayer. Eh, Pude dar propuestas, hablé de los resultados del gobierno de México, de Ujú. los resultados del gobierno de la Ciudad de México y nuestro programa de gobierno que hemos estado desarrollando con un grupo de personas en un esquema que llamamos Diálogos por la Transformación, Ujú. que ha sido muy rico, muy eh, importante para poder tener nuestro programa de gobierno, los 100 puntos que presenté en el Zócalo de la ciudad. Entonces, ayer estuvo bien el debate y pues ahora vamos a lo que sigue, a seguir recorriendo. Estoy por llegar a Xochimilco a un evento ya Sí. estatal. Rápidamente le pregunto, doctora, con rumbo al 2 de junio, porque no todo el mundo sabe que la elección se lleva a cabo el 2 de junio, esto tendría que estarse diciendo por todas partes y aquí lo repetimos incansablemente. Oiga, pero le pregunto, ¿se perdieron empleos en la Ciudad de México? Porque es algo que sacó la candidata del PAN, del PRI, del PRD el día de ayer en el Sí, debate. ¿Se vi perdieron? una gráfica que Ujú. subieron a las redes sociales. Hay un ciclo de empleo, particularmente en la Ciudad de México, que descansa principalmente en servicios, que no debería ser así, pero todavía hay una parte de contratación de servicios que es anual. Sí. Entonces, justamente cuando inicia enero, eh, termina diciembre y cuando inicia enero empiezan las recontrataciones. Ujú. Entonces, enero no es el mejor mes para medirlo, pero fuimos las entidades que más empleos crearon desde la pandemia. Sí. Eso se puede checar para los siguientes meses y en los meses anteriores a este año. Y además, Parece que tenemos fallas en la comunicación con la doctora Claudia Sheinbaum. Va rumbo a una actividad, a un mitin allá en Xochimilco. Estamos reconectando la llamada. Pues ya ve que luego fallan los teléfonos, sobre todo en zonas urbanas de la Ciudad de México, como pues es Xochimilco, este remanso que nos recuerda cómo era la Ciudad de México, la capital del país, pues incluso antes de la llegada de los españoles. Ya tenemos la comunicación. Doctora Sheinbaum, la perdimos un momentito, pero bueno, estamos hablando sobre pues que se recuperan trabajos en la Ciudad de México. Otra cosa que se sí, dijo, hay una economía muy sí, bollante en la Ciudad de México, la sí. verdad, Oiga, le en quitó recursos distintas áreas. Morena a los indígenas, doctora Sheinbaum, porque pues yo he visto algunos programas, entonces es un dato que me gustaría corroborar con ustedes, Bueno, otra cosa que nada dijeron más ayer. debería medirse los programas de bienestar en las comunidades y pueblos indígenas Ujú. y se multiplicó por 100. Nada más pensar en los adultos mayores, en Sembrando Vida. Claro, lo que pasa es que antes había muchos programas que estaban asociados también a la compra de voto. Entonces, lo que pasa es que la visión es distinta. Antes había programas focalizados que decían que ayudaban a disminuir la pobreza cuando en realidad nunca ocurrió y ahora se construyen derechos y se construyen derechos también para los pueblos indígenas. Y los planes de justicia que ha estado haciendo el presidente es algo inédito, en ningún otro lugar se ha hecho y la modificación constitucional que estamos presentando para hacer de los pueblos indígenas sujetos de derecho. Ujú. Y por eso ayer planteé de manera muy contundente que una cosa es hablar y la otra cosa es defender. Ujú. Y por eso dije que en 2006, mayo de 2006, fue una de las represiones más cruentas a Claro. un pueblo indígena, que es San Salvador Atenco, y ella era titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Y cuando no respondes por los pueblos, cuando les querían comprar a 5 pesos el metro cuadrado de terreno para hacer el aeropuerto de Texcoco, pues cuando no respondes frente a eso, quiere decir que en realidad
pues estás ahí para buscar negocios, porque Ujú. ayer demostramos también que tiene 17 contratos, es increíble. Sí, En 2006, con la Comisión Nacional de Agua, mientras era titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. 17 Entonces, contratos, doctora. ¿Qué se podrá hacer con este asunto? Porque sigue hiriendo a la sociedad mexicana. Pues después de tantos años de abusos y de este tipo de chanchullos, ¿alguna denuncia? ¿Qué pues procedería con en mi ellos? Son caso 17 contratos. Ujú. en mi caso no voy a presentar la denuncia, porque Sí, no creo, estamos finalmente en una contienda en este claro. momento, pero sí seguir informando, que es muy importante para la decisión del pueblo de México, porque si eso hace cada vez que tiene un puesto público, Ujú. pues toquemos madera, ¿verdad? De Sí. lo que pudiera llegar a ocurrir si estas personas llegaran nuevamente al gobierno. Oiga, doctora, pero algo en caso de ganar la elección el próximo 2 de junio con respecto a los derechos de las personas indígenas, ¿podría ser recuperar los acuerdos de San Andrés? Porque aquí hay que recordar también que Xóchitl Gálvez y el gobierno panista pues fueron cómplices de una ley indígena y una visión que tendría el Estado de los pueblos indígenas y pues se logró una reforma que buscaba acrecentar la deuda histórica del Estado mexicano en el reconocimiento y autonomía de los pueblos indígenas y dejaron a un lado los acuerdos de San Andrés justo pues cuando pues ella había estado en la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Esto es algo que se podría discutir de nuevo para enviar una iniciativa al Congreso, doctora? Ya se envió por Ujú, parte del presidente de la República, es ujú, parte de las 20 ok, iniciativas que se enviaron, es la modificación al segundo constitucional ujú, y va incluso en el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Si se vive en un pueblo indígena y hay una obra pública, por ejemplo, una obra privada con la que el pueblo no está de acuerdo, no pueden presentar una controversia constitucional, no pueden presentar algún asunto jurídico porque no son sujetos de derecho. Entonces, por eso es el darle este nivel jurídico que se requiere, al mismo tiempo el que haya consultas en los territorios indígenas cuando se quiera hacer una obra pública o privada. También ayer lo dije, mientras ella fue titular de la ujú. Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, se otorgaron 10 concesiones mineras en territorio indígena sin hacer una consulta Híjole. pública. Entonces, ya está la propuesta de reforma constitucional y pues estamos esperando ya el siguiente periodo en septiembre, ya con el plan C para poderla aprobar. Pues doctora, muchísimas gracias. Va camino a Xochimilco, ya llegando. Estuvo antes en el Consejo Nacional Agropecuario, justamente hablando sobre la tecnificación del campo. Tiene que ir acompañado con fuentes renovables de energía, doctora Claudia Sheinbaum. Pues eso es algo de lo que se habló también ayer en el debate, ¿no? Sí, así es. El Consejo Nacional Agropecuario pues son los grandes productores Ujú. y para la política del campo fue lo que dije, pues primero pues la política de bienestar, porque nos interesa todavía reducir más la pobreza rural y apoyar a los campesinos y campesinas, pero también hay que atender pues a estos grandes productores que producen parte de los alimentos que consumimos y que también son exportadores. Doctora Sheinbaum, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estaremos pendientes de su actividad en Xochimilco. Muchas gracias Gracias, y muy buena gracias, tarde. doctora. Y bueno, pues ya apareció el obispo Salvador Rangel Mendoza. Le estaba reportando yo su desaparición. Desde el fin de semana no se sabía nada de él. Bueno, ya apareció, así lo han dado a conocer. Estaba en un hospital. Bueno, pues es una noticia. El religioso de 78 años, destacado por su pues trabajo, por su labor para pacificar pueblos, para pacificar comunidades, para pacificar al estado de Guerrero, incluso en contra de muchas personas, pues logró una tregua entre dos grupos delincuenciales en Guerrero, entre los ardillos y los tlacos. Esto molestó a varios. Vamos a escuchar lo que al respecto dijo Félix Salgado Macedonio, para que no se nos olvide el senador. Iglesia, meterse en asuntos del Estado, que entiendan, hay una separación de iglesia y Estado. Ustedes nomás imagínense que hubiera un gobernador, una gobernadora que le dijera, iglesia, ayúdame, iglesia, métete. Bueno, no, por supuesto que no. En este país
Puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos que representen al diablo. Ya no sabemos a quién representan. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Apareció finalmente tras una intensa búsqueda en la que participaron el Estado de Guerrero, el Estado de Morelos y fuerzas federales. Aparece el religioso Salvador Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo, Guerrero. Es una buena noticia. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en Fórmula Noticias. No se vayan.